Detroit, 1994. Una mujer desapareció de una tranquila calle de clase trabajadora. Su voz fue silenciada, su presencia borrada. El sistema, rápido en aceptar una historia simple, la archivó como una fugitiva. Durante 20 años, un esposo interpretó el papel del abandonado, del viudo desconsolado, un pilar de su comunidad. Pero una hermana se negó a dejar que el fantasma descansara. Su amor incansable, una única vela titilante en 2 décadas de oscuridad, sin saber que su lucha destaparía un secreto horrible oculto a plena vista, justo un piso arriba de una ciudad que había elegido olvidar. Antes de empezar, gracias por mirar. Me encantaría saber en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es allí. Significa mucho saber que están aquí compartiendo estas historias conmigo. Estamos juntos en esto. Ahora, déjenme contarles la historia. El aire húmedo de agosto de 1994 colgaba pesado e inmóvil en el pequeño bungalow de Detroit, espeso con el aroma de hortensias marchitas y el terror no dicho que se había convertido en el compañero constante de Lorraine Gans. A los 27 años, Lorraine poseía una voz capaz de llenar las vigas de la iglesia Greater Grace Baptist, un poderoso y elevado soprano que hablaba de fe y resistencia. Era una voz que parecía pertenecer a una mujer de espíritu inquebrantable. Una percepción que era tanto su escudo como su más profunda ilusión. En público, era la hermana Lorraine, el corazón del coro, la tía cariñosa de las 2 niñas de su hermana Marche, una mujer cuya sonrisa era un faro en su comunidad unida. En privado, en el silencio sofocante del hogar que compartía con su esposo, Harold era un pájaro enjaulado, planeando su vuelo en momentos frenéticos y robados. Su vida se había convertido en una meticulosa actuación de alto riesgo, un baile cuidadoso alrededor del frágil ego y el temperamento helado del hombre al que una vez había amado. El plan era su evangelio secreto, una oración que susurraba en la oscuridad. Vivía en una caja de zapatos escondida en lo profundo de su armario, bajo un montón de programas viejos de la iglesia. Dentro había $1,247, ahorrados en billetes arrugados sacados poco a poco del dinero de la compra durante 3 años. Había un horario de autobuses con una ruta a Chicago marcada en rojo y un papel con el número de teléfono de una prima a la que no hablaba desde hacía una década, una mujer que una vez le había ofrecido una salida que no había estado lista para tomar. Cada dólar, cada detalle era un ladrillo en la fundación de su nueva vida. Una vida donde podría respirar sin escuchar el sonido del coche de Harold en la entrada, donde su corazón no se detendría al escuchar el pesado golpeteo de sus pasos en el pasillo. El miedo era algo físico, un nudo frío en su estómago que se apretaba cada vez que él estaba cerca. El control de Harold no siempre era abierto. Era un veneno lento, que se deslizaba poco a poco. Estaba en la manera en que preguntaba con quién había hablado después de la iglesia. En la forma en que cronometraba sus idas al supermercado, en la desaprobación silenciosa y perturbadora en sus ojos y reía demasiado fuerte al teléfono con Marche. Era una tiranía de pequeñas agresiones que había desmantelado su confianza sistemáticamente, aislándola pieza por pieza hasta que se convirtió en el centro de su universo, una estrella oscura alrededor de la cual se veía forzada a orbitar. La policía había estado en su casa 3 veces en el último año. Cada visita era un ejercicio humillante y estéril. La primera vez fue después de que lanzara un plato contra la pared, rompiéndolo a centímetros de su cabeza. Los oficiales fueron comprensivos pero no comprometidos. Harold, siempre maestro de la compostura, se mostró arrepentido, culpando a un día estresante en la planta de Ford. La segunda vez, cuando la dejó afuera de la casa toda una noche después de que llegara 10 minutos tarde del ensayo del coro, la policía sugirió que se quedara con su hermana un tiempo para que las cosas se calmaran. La tercera vez, apenas la semana pasada, después de que le apretara el brazo con tanta fuerza que los moretones florecieron como violetas oscuras en su piel, la respuesta cambió. Vieron a una mujer histérica, emocional, y a un esposo calmado, cansado. «Señora, ustedes 2 tienen que arreglar esto», dijo el oficial mayor, con una nota de fatiga paternalista en su voz. «No podemos venir cada vez que tengan una pelea». Cada llamada, que debía ser un grito de ayuda, se convirtió en una marca en su contra en el registro oficial, pintándola como la inestable, la provocadora. Entonces lo supo, con una certeza que le heló los huesos. El sistema no la salvaría. Tenía que salvarse sola. Esa noche debía ser la noche. Harold estaba en el turno nocturno en la planta. No volvería hasta después de las 2 de la madrugada. Marche la esperaba para dormir allí, según el plan en clave que habían ideado. Su bolsa estaba lista, escondida bajo la cama, con solo unas cuantas mudas de ropa, su Biblia y la caja de zapatos. Repasaba los pasos en su mente,
una letanía frenética de logística. Caminaría las 12 cuadras hasta la estación de Greyhound, compraría su billete en efectivo y estaría en el autobús de las 3:15 a Chicago. Un fantasma que se deslizaba fuera de la ciudad bajo el manto de la oscuridad. Estaba en la cocina, con las manos temblorosas mientras lavaba los últimos platos de la cena. El acto doméstico, tan familiar, contrastaba brutalmente con el cambio sísmico que estaba a punto de dar en su vida. Miraba el reloj de la pared, el lento movimiento rítmico del segundero marcando los minutos finales de su antigua vida, cuando escuchó el sonido que más temía en el mundo, el crujir de neumáticos en la grava de la entrada. Eran apenas las 10:30 de la noche. Él había llegado temprano. El nudo frío en su estómago se convirtió en un bloque de hielo. Se giró desde el fregadero, con el corazón martillando contra sus costillas, mientras Harold entraba por la puerta trasera. No llevaba la ropa del trabajo. Vestía sus pantalones de iglesia y una camisa planchada. La miró. Su rostro era una máscara inescrutable, pero sus ojos, oscuros y planos, contenían una quietud aterradora. «Nos mandaron a casa temprano», dijo, con una voz engañosamente tranquila. Las líneas se cayeron. Caminó a su lado y dejó las llaves sobre el mostrador con un clic suave y deliberado. «¿Y para qué tan arreglada? Lorraine, ¿vas a algún sitio?» Ella forzó una sonrisa, sintiendo su rostro rígido y antinatural. «No, cariño, no podía dormir. Pensé en terminar aquí». Él no respondió. Solo se quedó de pie observándola, un depredador percibiendo un cambio en el aire. Comenzó a caminar por la pequeña casa. Un recorrido lento, metódico. Entró en la sala, luego bajó por el pasillo. Ella lo escuchaba abrir puertas. El suave chirrido de las bisagras era una cuenta regresiva hacia su condena. Y entonces, el sonido que más temía, el chirrido de la puerta de su dormitorio. Silencio. Un silencio prolongado que se estiró hasta la eternidad. Ella permaneció congelada en la cocina, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Él reapareció en la entrada de la cocina. En su mano estaba la caja de zapatos, su plan, su esperanza, todo su futuro, sostenido por su carcelero. Abrió la caja y lentamente, con deliberación, la volcó boca abajo. El dinero, el horario de autobús, el número de teléfono de la prima. Todo cayó al suelo de linóleo como hojas muertas. Miró desde los restos esparcidos de su vida hasta su rostro, y por primera vez esa noche, sonrió. Era una sonrisa fría, delgada, triunfante, y fue lo más aterrador que ella había visto jamás. «¿Vas a algún sitio, Lorraine?», repitió, su voz ya no tranquila, sino un susurro bajo y amenazante que prometía un mundo de dolor. En ese momento, el pájaro enjaulado lo supo. La puerta de su jaula no se había limitado a cerrarse. Había desaparecido por completo. La huida que había planeado con tanto cuidado se había convertido en el comienzo de una pesadilla más allá de sus peores imaginaciones. El descubrimiento de la caja de zapatos había transformado a Harold. La amenaza callada y latente que había definido su matrimonio estalló en una claridad fría y aterradora de propósito. No hubo gritos, ni rabia explosiva. Solo una eficiencia metódica y heladora que resultaba mucho más atemorizante. La sometió con una facilidad humillante. Su fuerza de obrero de fábrica no tuvo rival frente a los intentos desesperados y agitados de ella por resistirse. La empujó hacia el dormitorio. Los restos dispersos de su plan de escape crujían bajo sus zapatos y cerró la puerta desde fuera. Ella oyó el raspado de una silla siendo calzada bajo la perilla. Una barricada burda pero efectiva. Durante horas estuvo sentada en el suelo a oscuras, escuchando los sonidos de sus movimientos en la planta baja. Lo oyó al teléfono, su voz un río liso y apacible de engaños. Luego vino un nuevo sonido, el ulular de una sirena distante que se acercaba. El pánico la invadió. Golpeó la puerta, su voz desgarrada por la desesperación. «Está mintiendo. No le hagan caso. Ayúdenme». Pero sus gritos fueron tragados por la gruesa madera de la puerta, por la sólida construcción de la casa que él había convertido en su prisión. Cuando llegó el coche de policía, sus luces rojas y azules proyectando formas grotescas y danzantes en el techo de su habitación, Harold la esperaba en el porche, retrato de serenidad y conmoción fingida. Recibió a los dos agentes con un profundo suspiro, los hombros caídos en una actuación de derrota afligida. «Se ha ido», dijo, su voz cargada de una tristeza cuidadosamente medida. Como siempre amenazaba, hizo las maletas y se fue. Dijo que se iba con un hombre con el que estaba saliendo. Los dos agentes, los mismos que habían respondido la llamada la semana pasada, se miraron con resignación cansada.
Conocían a Harold. Recordaban a su esposa emocional. Ese relato, simple y limpio, encajaba perfectamente en la casilla que ya le habían asignado. ¿Sabe hacia dónde se fue? ¿Por dónde? Preguntó el agente más joven, con el bolígrafo en alto sobre su libreta. Harold negó con la cabeza, pasándose la mano por la cara en un gesto de desesperación extenuada. Todo pasó muy rápido. Tuvimos otra discusión. Dijo que ya no más, que había conocido a otro. Tenía una bolsa preparada. Lo había estado planeando desde hace tiempo. Supongo que simplemente se marchó. Ni siquiera me dijo adiós en condiciones. Dejó quebrar su voz lo justo para vender la mentira. Dentro, Lorraine gritó hasta quedarse sin voz, sus puños golpeando la puerta, un ruido sordo y patético frente a la abrumadora fuerza de su falsedad. Los agentes abajo no oyeron más que el canto de los grillos y la voz suave y apesadumbrada de Harold. No pidieron entrar. No pidieron revisar su habitación para ver si sus cosas realmente se habían ido. La historia de Harold era plausible. Era fácil. Y, lo más importante, cerraba un expediente que se había vuelto una molestia recurrente. Él los había llamado. Él era el tranquilo. Ella era la que tenía historial de disputas. Las piezas encajaron con una fatal orden burocrática. Cuando la policía se fue, los neumáticos crujieron en la grava mientras se alejaban del lugar de un crimen que, sin saberlo, acababan de sancionar. Harold volvió a entrar en la casa. Con calma fue a su taller en el garaje. Lorraine escuchó, con la oreja pegada al suelo, el sonido metálico rítmico de un martillo hundiendo clavos, que resonaba por la estructura de la casa. Uno a uno, la estaba sellando. El ruido fue la última y aterradora puntuación de su antigua vida. No se limitaba a cerrar una puerta. La estaba borrando del mundo. Cuando terminó, subió las escaleras, abrió la puerta del dormitorio y entró. La miró, acurrucada en la esquina, el rostro surcado de lágrimas, el cuerpo temblando por una mezcla de terror e incredulidad. Sostenía un plato con un sándwich y un vaso de agua. «Debes de tener hambre», dijo, con la voz carente de toda emoción. Apoyó el plato en el suelo justo dentro de la puerta como si alimentara a un perro. «Así será ahora, Lorraine. Tú quisiste dejarme. Bueno, nunca volverás a dejarme». Retrocedió fuera de la habitación y ella oyó el sonido repugnante final de un pesado cerrojo recién instalado deslizándose en su sitio. El clic resonó en el silencio, un sonido que selló su destino con más certeza que cualquier documento legal o condena. La última mentira había sido contada, y el mundo la había creído. Ya no era una persona. Era un fantasma, una historia, un caso cerrado. Marche Holloway sintió la noticia en los huesos antes de oírla con los oídos. Una inquietante angustia se había enroscado en su estómago durante toda la mañana, la intuición de una hermana de que algo iba fundamentalmente mal. Cuando llamó a la casa de Lorraine y Harold contestó, su voz espesa con una extraña pena almibarada, la inquietud se cristalizó en puro y frío horror. «¿Se ha ido, Marca?», dijo. Las palabras sonaron como una actuación vacía y ensayada. Finalmente lo hizo. «Me dejó». Marca dejó caer el teléfono. El choque del plástico contra el suelo. Un pequeño sonido agudo en un mundo que de pronto quedó en silencio. Estuvo en su casa en menos de 10 minutos. Su coche chirrió hasta detenerse junto a la acera. Subió las escaleras del porche a toda prisa, sin tocar el timbre, irrumpiendo por la puerta principal sin cerrar. Harold estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando una taza de café, la imagen misma de un hombre perdido en el dolor. Ver su rostro calmado y compuesto la llenó de una rabia tan potente que le dio vértigo. «¿Dónde está, Harold?», demandó Marche, la voz temblando con una furia a la vez pasión y terror. «¿Qué le hiciste?». Harold alzó la vista, con una expresión de paciente cansancio aprendida. «Marca, por favor. Estoy tan destrozado como tú». «Hizo una bolsa», dijo él. «La policía ya ha venido». Se fue. «Mentiroso», explotó la palabra desde ella, un sonido crudo y desgarrado. Lorraine nunca se iría sin hablar conmigo. Nunca se marcharía de sus sobrinas. Nunca, jamás abandonaría su vida, su iglesia, todo lo que quiere. «Estás mintiendo». Comenzó a recorrer la casa como una tormenta, abriendo armarios, mirando debajo de las camas. Sus movimientos frenéticos contrastaban con la inquietante quietud de Harold. Llamaba el nombre de su hermana, su voz resonando por las pequeñas estancias en silencio. La casa se sentía extraña. Era demasiado silenciosa. Parecía un escenario, un decorado cuidadosamente construido para la tragedia que él representaba. Corrió hacia las escaleras,
un instinto primario tirando de ella hacia el segundo piso, hacia la habitación de Lorraine. Harold se movió entonces, más rápido de lo que ella lo había visto jamás, bloqueando su camino. «No tiene sentido», dijo, su voz tomando un tono más duro. «No está aquí. Te estás alterando por nada». Su cuerpo era un muro, una manifestación física de su mentira. Y la mirada en sus ojos ya no era de dolor, sino de advertencia fría y dura. Fue una mirada que la dejó paralizada. Fue una mirada que confirmó sus más profundos temores. La comisaría era un lugar estéril e impersonal que olía a café rancio y desinfectante. Marche, con el rostro pálido y surcado por las lágrimas, intentó explicar. Las palabras le salían a borbotones, frenéticas y desesperadas. «No lo entienden», rogó al policía del mostrador, un hombre que la miraba con expresión de compasiva indiferencia. «Está mintiendo. Mi hermana está en peligro. Le ha hecho daño. Sé que lo ha hecho». Finalmente le concedieron unos minutos con el detective Miller, un hombre cansado, de complexión gruesa, con el traje arrugado y una visión profundamente cínica del mundo. La escuchó con una paciencia profesional y distante. El bolígrafo haciendo círculos perezosos sobre su libreta. Ella le habló del temperamento de Harold, de los moretones que Lorraine había intentado ocultar, de su plan codificado para escapar. Le dijo que Lorraine, una mujer de profunda fe y lealtad familiar inquebrantable, antes se cortaría un brazo que abandonara a su familia sin decir palabra. El detective Miller la escuchó y luego suspiró. Una larga exhalación cansada, el sonido de 1000 historias similares, de 1000 dramas domésticos que había visto desarrollarse. «Señora», comenzó, con voz suave pero firme, del mismo tono que se usa con un niño histérico. «Entiendo que esté alterada, pero ya hemos ido a esa casa antes. Hemos hablado con su hermana. Sabemos que la situación era volátil. Su marido estaba tranquilo. Fue cooperativo. Dice que ella hizo una maleta y se fue por voluntad propia. Francamente, dada la historia de llamadas por disturbios, eso parece el escenario más probable, pero no lo es». «No», insistió Marche, su voz quebrándose. «Está actuando. ¿No lo ve? Tienen que volver. Tienen que registrar la casa». Miller juntó las manos en forma de punta y su expresión se endureció un poco. «Señorita Holloway, no tenemos una orden de registro porque no tenemos ninguna prueba de un delito. Tenemos una disputa doméstica y una mujer que, según todos los indicios, decidió que ya no aguantaba más. Su hermana es adulta. Tiene derecho a irse si quiere. Mis manos están atadas». Sus súplicas emocionales, nacidas de un conocimiento primario y profundo del carácter de su hermana, fueron interpretadas como nada más que la negación afligida de una mujer incapaz de aceptar la verdad. El sistema ya había elegido su narrativa. Harold era el esposo plausible y desconsolado. Lorraine era la esposa emocional e inestable que por fin había escapado. Marche no era más que la hermana en duelo que no podía dejarlo ir. Salió de la comisaría y se adentró en el sol duro de la tarde. Una sensación profunda de impotencia la invadió. Ella tenía la verdad, una verdad que ardía en su corazón con la certeza de una convicción religiosa. Pero nadie estaba dispuesto a escuchar. El mundo había aceptado la mentira de Harold y, al hacerlo, le había ayudado a enterrar viva a su hermana. La lucha, comprendió con un frío convencimiento, era suya y solo suya. El detective Frank Miller se consideraba a sí mismo un pragmático. Tras 20 años en el Departamento de Policía de Detroit, la mayor parte dedicados a lidiar con las consecuencias desordenadas, trágicas y a menudo predecibles de las relaciones humanas, había aprendido a confiar en los patrones más que en las pasiones. La emoción, según su experiencia, era enemiga de la razón. Nublaba el juicio, deformaba los hechos y llevaba a los investigadores por callejones sin salida. Y Marcia Holloway, con el rostro bañado en lágrimas y sus acusaciones frenéticas y desesperadas, había sido una tormenta de emoción pura e inalterada. Se sentó en su desordenado escritorio metálico, con el expediente de Lorraine Gans abierto frente a él. En el papel, el caso era un ejemplo del libro de lo que el departamento llamaba oficiosamente agotamiento doméstico. Repasó los informes de las 3 llamadas previas por disturbios. El lenguaje era consistente. La mujer era muy emocional. Los hombres declararon que discutían por asuntos domésticos. Las partes se separaron por la noche. Para Miller, esos informes no eran la prueba de una mujer aterrorizada. Eran los compases previsibles de una relación tóxica que se precipitaba hacia su conclusión inevitable. Veía a una pareja que discutía, a una esposa que amenazaba con marcharse y a un marido que finalmente tenía que informar que ella había llevado a cabo sus amenazas. Era una historia triste, una historia común.
Una historia que terminaba no con un crimen, sino con una puerta que se cerraba de un portazo y una nueva vida comenzada en otro lugar. Y luego estaba Harold Gans. Miller se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas. Y Harold había sido un libro abierto. El hombre irradiaba una pena tranquila y digna. No estaba enfadado ni a la defensiva. Estaba cansado, vencido, el modelo perfecto de un hombre que había intentado mantener su matrimonio y no lo había conseguido. Su relato era lineal, lógico y consistente. No había huecos, ni titubeos. Respondió cada pregunta con una especie de honestidad triste y directa que Miller encontró completamente convincente. A juicio profesional del detective, era un testigo creíble del fin de su propio matrimonio. Cogió el teléfono y llamó a Harold, una última casilla por marcar antes de cerrar el expediente. «Señor Gans», habla el detective Miller. «Solo un seguimiento. ¿Su esposa ha intentado ponerse en contacto? ¿Llamadas? ¿Mensajes? ¿Algo?» «No, detective», dijo Harold con voz suave y apesadumbrada. «Ni una palabra. Supongo que ha empezado su nueva vida. Solo rezo para que esté a salvo donde quiera que esté». La actuación fue impecable. La preocupación, el atisbo de perdón. El remate perfecto. «Entiendo, señor. Gracias por su tiempo». Miller colgó y dejó una anotación final en el expediente. Cónyuge entrevistado. Sin nuevas pistas. La hermana del sujeto sigue convencida de juego sucio, pero no presenta pruebas. Toda la información disponible apunta a una desaparición voluntaria. Se recomienda clasificar el caso como inactivo. Cerró la carpeta. La tapa de cartón emitió un suave golpe final. En su mente, actuaba con fría y desapasionada lógica. Era un guardián de los recursos limitados del departamento, y esos recursos no podían gastarse persiguiendo los fantasmas emocionales de una hermana en duelo. Un delito requería pruebas. Un cuerpo, un arma, un testigo, una nota de rescate. El caso de los Gans no tenía ninguna de esas cosas. Solo tenía un historial de discusiones y una explicación plausible. Era un problema social, no un asunto policial. Lo que no pudo ver, lo que su mente pragmática y hábil para detectar patrones era completamente incapaz de percibir, era la realidad monstruosa escondida tras la máscara de plausibilidad. No pudo comprender que la calma de Harold no era producto de la inocencia, sino de una psicopatía profunda y escalofriante. No pudo imaginar que los gritos emocionales de auxilio que descartó fuesen las desesperadas advertencias finales de una mujer al borde de ser devorada por completo. Su error fatal no fue malicia, sino un cínico sesgo sistémico. Había visto tantas relaciones desmoronarse que había perdido la capacidad de reconocer cuando una se había roto por una fuerza verdaderamente malévola. Vio un patrón familiar y aplicó una etiqueta familiar, sin considerar siquiera que estaba ante una bestia que llevaba el camuflaje perfecto de una triste y simple historia. Colocó el expediente en la bandeja de salida para que un empleado lo archivara y lo enterrara en los vastos y polvorientos archivos de las penas olvidadas de la ciudad. Con ese simple acto burocrático, el detective Miller había hecho más que cerrar un caso. Había trancado la puerta desde el exterior. Había reforzado la mentira, silenciado la única voz que clamaba por la verdad, y condenado a los Gans a un silencio y a una oscuridad que el sistema que él representaba ahora se negaría siquiera a reconocer que existían. La investigación había terminado antes de haber comenzado realmente. El mundo, antaño un mapa vibrante y desbordante de posibilidades, se había encogido hasta las dimensiones de una caja de 14 por 4 pies. Los primeros días del encarcelamiento de Lorraine fueron un borrón de incredulidad y terror. Recorrió los confines de su nueva realidad como un animal enjaulado. Su mente se negaba a aceptar la contundencia de su situación. Probó la puerta, con las manos hechas polvo de tirar del cerrojo inmóvil. Pasó los dedos por las ventanas, sintiendo la madera áspera y astillada de los marcos donde Harold había clavado las tablas desde fuera. Los clavos, profundamente hundidos, una serie de puntadas toscas y brutales que la separaban del mundo. Su único vínculo con la vida que le había sido robada eran los sonidos que se filtraban por las paredes. El lamento lejano de una sirena de la ciudad, el retumbar de un camión que pasaba, el tenue y melódico tintineo del camión de los helados por las tardes. Esos ruidos mundanos eran a la vez un consuelo y una forma exquisita de tortura. Recordatorios de un mundo que seguía adelante, totalmente ajeno a su existencia. Su único contacto humano era con Harold. 2 veces al día él desatrancaba la puerta. Su presencia llenaba la pequeña habitación de una tensión asfixiante. Dejaba una bandeja con comida en el suelo, un sándwich, un tazón de sopa, un vaso de agua, y luego se marchaba, cerrando la puerta tras de sí. Hablaba raramente.
Su silencio era un arma, un recordatorio constante y ominoso de su poder absoluto. Era su carcelero, su proveedor, su Dios. Esa presencia silenciosa y controladora era una forma de abuso más profunda que cualquiera de sus anteriores explosiones. La estaba borrando de forma sistemática, despojándola de su identidad, reduciéndola a una criatura dependiente del para su mera supervivencia. Gritó hasta dejarse la garganta hecha un crudo y sangriento amasijo. Rogó, suplicó, razonó, hizo un llamamiento al hombre al que una vez había amado, al hombre con el que se había casado en la Greater Grace Baptist Church, con la esperanza de encontrar un atisbo del que había sido. Pero el hombre que estaba al otro lado de la puerta era un desconocido, una cáscara hueca animada por una rabia fría y posesiva. Sus súplicas encontraron el mismo silencio inquietante, la misma mirada sin brillo. Tenía lo que quería. La tenía a ella, y no la dejaría ir jamás. Descubrió que la esperanza era algo peligroso y doloroso. En las primeras semanas aguardaba el sonido del coche de Marche, la voz furiosa y cariñosa de su hermana en la puerta. Fantaseaba con el regreso de la policía, con que al fin vieran a través de la mentira de Harold y derribaran la puerta. Pero los días se convirtieron en semanas y el silencio del mundo exterior fue absoluto. La esperanza comenzó a cuajar y se transformó en una amarga, agonizante desesperación. Estaba sola. Habían olvidado su existencia. El mundo había seguido adelante, y ella quedó atrapada en ese limbo atemporal y sin aire. Para sobrevivir, comprendió que tenía que matar esa esperanza antes de que la matara a ella. Tenía que aceptar su nueva realidad, no como un estado temporal, sino como su vida. Las 4 paredes de la habitación de arriba eran ahora todo su mundo. La rendija de cielo que podía ver a través de una grieta en la ventana tapiada era su sol y su luna. El silencio era su compañía. Era una prisionera, y su condena era de por vida. La transformación fue lenta y brutal. Empezó a marcar el paso del tiempo por la calidad cambiante de la luz que se filtraba entre las tablas, por los sutiles cambios en los ruidos del vecindario. Aprendió el ritmo de los movimientos de Harold abajo, el crujido de las tablas que anunciaba su presencia en la cocina, el murmullo apagado del televisor por las noches. Su mundo se había convertido en un lugar hecho de pequeños detalles sensoriales. Un universo contenido en el papel pintado que se pelaba y las tablas polvorientas del suelo de su cárcel. Esa era su nueva realidad. Una vida vivida en las sombras, una existencia silenciosa e invisible en el corazón de su propia casa. Era un fantasma en su propia vida, un secreto enterrado apenas un piso por encima de un mundo que la había declarado desaparecida. Harold Gans perfeccionó su papel con la dedicación meticulosa de un actor veterano. Su interpretación del esposo abandonado y desconsolado fue una obra maestra de sutileza y contención. No sobreactuaba el duelo. Lo dejaba sentarse en una melancolía tranquila y digna, un manto de pena que llevaba con una resignación casi noble. En las semanas y meses posteriores a la desaparición de Lorraine, la comunidad lo envolvió en un capullo de simpatía. Cacerolas y platos de pollo frito aparecían en su puerta. Las mujeres de la iglesia le acariciaban la mano, con los ojos llenos de lástima, diciéndole que estaba en sus oraciones. Los hombres de la fábrica le daban palmadas en el hombro, ofreciendo palabras toscas y torpes de apoyo. Harold aceptaba todo con una gracia humilde y agradecida. Su dignidad tranquila solo servía para consolidar más su imagen de víctima. Su actuación más brillante tuvo lugar en la Greater Grace Baptist Church. Cada domingo se sentaba en el mismo banco que había compartido con Lorraine, con la cabeza inclinada, figura trágica y solitaria. Cuando el coro cantaba, las voces se hinchaban en los himnos que Lorraine había dirigido. Él limpiaba discretamente una lágrima del ojo. La congregación veía a un hombre aferrándose a su fe frente a una traición devastadora. Veían a un santo. No tenían idea de que la mujer cuya ausencia lloraban yacía en una cama solo unas millas de distancia, una prisionera escuchando el silencio de su propia vida robada. Mantenía la casa con un cuidado silencioso, casi obsesivo. Como si fuera el fiel conservador de un santuario dedicado a su amor perdido, cuidaba el jardín de Lorraine, atendiendo las hortensias y los rosales que ella había plantado con tanto cariño. Organizaba la barbacoa anual del vecindario el 4 de julio, dando la vuelta a las hamburguesas en la parrilla. Un hombre triste y solitario haciendo lo posible por mantener una apariencia de normalidad. Era un buen vecino, un contribuyente fiable, un hombre de iglesia tranquilo a que la vida le había jugado una mala pasada. La mentira se convirtió en su verdad. La vivía, la respiraba y se envolvía en ella tan completamente que el monstruo de abajo quedó invisible. Su doble vida era un ejercicio de compartimentación. Abajo estaba el mundo de Harold Gans, el viudo compasivo. Veía la televisión, leía el periódico y pagaba sus facturas,
una vida mundana y sin sobresaltos. Arriba estaba el secreto, la parte de su vida a la que atendía con la misma eficiencia desapegada con la que sacaba la basura o cortaba el césped. Preparaba las magras comidas de Lorraine, subía la bandeja por las escaleras y la deslizaba en la habitación, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia. No era solamente su carcelero. Era el arquitecto único de su realidad, el hombre que controlaba la luz, la comida, el propio aire que ella respiraba. Su control era absoluto, y en ese control encontró una satisfacción retorcida y profunda que nunca había conocido cuando ella estaba libre. Pasaron los años y la historia de Lorraine Gans, la mujer que se había ido, se convirtió en una pieza asentada y aceptada de la leyenda del vecindario. Los susurros y las sospechas iniciales se desvanecieron, reemplazados por la realidad sólida e indiscutible de la existencia tranquila y solitaria de Harold. Se había convertido en un elemento fijo, un punto de referencia de una tragedia silenciosa. La compasión de la comunidad era el camuflaje perfecto, un escudo que desviaba cualquier escrutinio potencial. Había creado una narrativa tan poderosa, tan plausible, que había borrado la verdad por completo. Era el santo del vecindario, el hombre que había resistido. Y justo un piso por encima de las cabezas de los vecinos compasivos que le saludaban en la calle, su mayor pecado, su secreto vivo y palpitante permanecía encerrado en el silencio asfixiante de la habitación de arriba. La vida de Marcia Holloway se convirtió en una guerra solitaria en dos frentes. De día, era la señora Holloway, una maestra de tercer grado dedicada y querida en una escuela primaria local de Detroit. Madre soltera que criaba a dos niñas vivaces y alegres. En ese mundo era un pilar de fortaleza y estabilidad, una mujer que imponía respeto. Pero por la noche y en cada instante robado entre medias, era una guerrera, una detective, una cazadora de fantasmas, entregada a una batalla solitaria contra un muro de incredulidad e indiferencia. La desaparición de su hermana había abierto un hueco en su vida, un vacío que se negaba a permitir que el mundo cubriera con el cómodo mentir de Harold. Los primeros años fueron una tormenta de actividad frenética. Gastó miles de dólares de su salario de maestra, dinero que apenas podía permitirse, en imprimir carteles. El rostro sonriente y vibrante de su hermana miraba desde postes telefónicos, tablones de anuncios de centros comunitarios, los escaparates de lavanderías y de las tiendas de barrio por toda la ciudad. «Desaparecida», gritaban en letras grandes los carteles. «Lorraine Gans, ¿la ha visto?». Pero los carteles se empapaban con la lluvia. La tinta corría como lágrimas o eran tapados por anuncios de políticos locales y anuncios de ventas de pasteles de la iglesia. Eran una protesta frágil y efímera contra una ciudad que ya había olvidado. Su relación con el departamento de policía de Detroit degeneró en una frustrante danza circular de futilidad. Cada pocos meses llamaba o iba a la comisaría pidiendo novedades del caso. La respuesta siempre era la misma. Un nuevo detective sacaba el expediente, leía la única página de notas que había dejado el detective Miller y dictaba el mismo dictamen fatigado. «Señora, el caso está cerrado. Fue declarada como desaparición voluntaria. No hay nada más que podamos hacer». Se convirtió en una molestia, una figura triste conocida que los sargentos de despacho veían acercarse y saludaban con un suspiro cansado. No la veían como una defensora tenaz de la justicia, sino como una mujer incapaz de sobrellevar su duelo, una hermana loca que no aceptaba que su familiar simplemente hubiera decidido marcharse. La comunidad que antes había sido fuente de fuerza se transformó en un paisaje de silencios incómodos y miradas desviadas. La gente la compadecía, pero no le creía. La actuación de Harold había sido demasiado convincente. Para sus vecinos, la negativa de Marcia a aceptar la verdad era señal de su propia inestabilidad, una dolorosa exhibición pública de un duelo que había persistido demasiado tiempo. Cruzaban la calle para evitar tener que hablar con ella, para evitar la incomodidad de su convicción inamovible e incómoda. Sus propias hijas crecieron a la sombra de su tía desaparecida. Conocían la historia y veían el precio que pagaba su madre. Las noches tardías que pasaba consultando mapas y guías telefónicas, la mirada perdida y fantasmal que a veces le posaba mientras cenaban. Ellas eran su roca, su motivo para levantarse por la mañana, pero también un recordatorio constante y doloroso de la familia que Harold había hecho trizas. Montó su propia unidad de casos fríos en un rincón de su pequeño sótano. Tenía un mapa de la ciudad en la pared con una sola chincheta roja enojada marcando la casa de Harold. Un corcho cubierto de fotos de Lorraine, cronologías de los últimos días antes de su desaparición y sus propias notas meticulosas de las conversaciones tenidas con vecinos, amigos y miembros de la iglesia en aquellas primeras semanas, buscando cualquier detalle, cualquier anomalía que la policía hubiera pasado por alto.
Era una obsesión solitaria e ingrata, una guerra que libraba contra el consenso de todo el mundo. Los amigos le decían que siguiera adelante, que soltara por su propio bien, por el bien de sus hijas. Pero ella no podía. Soltar era traicionar. Era acordar con la mentira. Era enterrar a su hermana por segunda vez. Así, mientras los años se alargaban en una década y luego más, la guerra solitaria de Marche continuó. Era una voz única y desafiante que gritaba en un desierto de silencio, alimentada únicamente por el amor de una hermana y la convicción absoluta, inquebrantable y profundamente solitaria de que tenía razón. La forma más exquisita de tortura era el sonido de una vida que ya no podía vivir. Desde su prisión de arriba, Lorraine Gann se convirtió en una audiencia involuntaria de la vibrante, mundana y hermosa sinfonía de su propio vecindario. Los sonidos que se filtraban a través de las gruesas paredes y las ventanas tapiadas eran su único calendario, su único vínculo con un mundo que creía que ella había desaparecido. Por las mañanas, podía escuchar el familiar y alegre rugido del autobús escolar al detenerse en la esquina, el parloteo agudo y las risas de los niños camino a la escuela. Cerraba los ojos e imaginaba sus caras, sus mochilas de colores, su energía juvenil y despreocupada. Era un sonido de esperanza y normalidad que estaba tan cerca y, sin embargo, era tan increíblemente inalcanzable. Los domingos por la mañana la tortura era más profunda aún. El débil sonido lejano de las campanas de la iglesia Greter Grace Baptist flotaba en el aire, un llamado al culto al que ya no podía responder. A veces, si el viento soplaba como debía, hasta podía oír las vagas y amortiguadas notas del coro. Se los imaginaba con sus túnicas, las voces ensanchándose en los himnos familiares, y un dolor tan agudo, tan profundo, le atravesaba el pecho que le faltaba el aliento. Había sido el corazón de ese coro. Su voz, su fe, habían sido el núcleo de su identidad. Y ahora solo podía escuchar su fantasma. Por las tardes llegaban los sonidos de vecindario jugando, el bote rítmico de un balón de baloncesto golpeando el asfalto, los chillidos de júbilo de los niños corriendo bajo un aspersor en un caluroso día de verano, el alegre y melódico tintineo del camión de helados en su ronda diaria. Sabía que sus sobrinas, las niñas de Marche, estaban ahí fuera. Vivían a solo unas cuadras. Pegaba la oreja a la pared, esforzándose por distinguir sus voces entre la cacofonía de la infancia. ¿Era esa la risa de la pequeña Maya? ¿Acaso Brianne llamaba a una amiga? La idea de que su propia familia, las personas que amaba más que a nada, estuvieran tan cerca, viviendo sus vidas al sol mientras ella quedaba atrapada en aquel crepúsculo perpetuo, era una agonía que rozaba los límites mismos de su cordura. Las noches se llenaban de los sonidos de las familias instalándose para la noche. Su murmullo de televisores, el chisporroteo de una barbacoa en el patio trasero, los sonidos bajos e íntimos de conversaciones y risas que llegaban por las ventanas abiertas. Podía oír la vida de su comunidad, el ritmo simple, hermoso y ahora totalmente inaccesible de un mundo al que una vez perteneció. Esa proximidad era la crueldad más profunda y tácita de Harold. Podía haberla llevado a algún lugar remoto, a una cabaña en el bosque, a una granja abandonada, pero no lo hizo. La mantuvo aquí, en el corazón de su propia vida, obligándola a ser un testigo constante y silencioso de todo lo que había perdido. Era un recordatorio diario de su borrado. El mundo no había terminado. Simplemente había seguido sin ella. Las personas que amaba seguían ahí, al otro lado de una pared. Sus risas eran el testimonio de una vida de la que ella ya no formaba parte. La agonía de la proximidad era una tortura lenta y triturante diseñada para quebrantar su espíritu, para recordarle con cada sonido que pasaba que no era solo una prisionera, sino un fantasma que rondaba los bordes de una vida tan cercana que casi podía tocarla y, sin embargo, tan inaccesible como una estrella distante. En 2004, una década exacta después de que Lorraine Gann hubiera desaparecido del mundo, su nombre parpadeó brevemente como una brasa moribunda en el frío corazón burocrático del sistema que la había fallado. El detective Frank Miller, ya un veterano curtido con bigote, una mirada cínica y un calendario en la pared marcando los días hasta su jubilación, fue asignado a un último y desagradecido proyecto: revisar sus casos antiguos, inactivos, sin resolver. La iniciativa era un movimiento de relaciones públicas del nuevo comisario, una manera de mostrar a la comunidad que ninguna víctima quedaba verdaderamente olvidada, aunque en la práctica la mayoría lo estuviese. La oficina de Miller era una pequeña habitación sin ventanas en los archivos, un purgatorio de expedientes olvidados y el tenue olor a papel en descomposición. Fue abriéndose paso entre montones de carpetas de Manila, cada una representando una vida interrumpida, una historia sin terminar.
La mayoría eran tratos de droga que salieron mal, homicidios relacionados con pandillas, casos donde las pistas se habían secado décadas atrás. Los trataba con una especie de cansancio profesional desapegado, con la mente ya puesta en el barco de pesca que planeaba comprarse con su pensión. Entonces su mano cayó sobre el expediente de los Gans. Sopló una capa de polvo de la cubierta y lo abrió. La única página, redactada con escasas palabras, lo miró desde dentro. Un testamento a una conclusión alcanzada demasiado rápido. Una historia aceptada con demasiada facilidad. Vio su propia letra ordenada y decisiva. Desaparición voluntaria. Recordó el caso, no con detalles nítidos, sino como una impresión vaga. Recordó al marido tranquilo y de luto. Y recordó a la hermana, la emocional, la frenética que no lo dejaba pasar. ¿Cómo se llamaba? Marche. Recordó su fuego, su convicción absoluta e inquebrantable. Por un instante fugaz, una endija de duda, fina como el filo de una navaja, perforó su cinismo cuidadosamente construido. ¿Había sido demasiado rápido al descartarla? ¿Había confundido el conocimiento desesperado e intuitivo de una mujer con un simple duelo? Pensó en todos los casos que había visto desde entonces, en los mentirosos que parecían honestos, en los monstruos que llevaban máscaras de civilidad. El mundo era un lugar mucho más engañoso de lo que había querido creer cuando era un detective joven y más confiado. Fijó la vista en el nombre Lorraine Gansi. Por una fracción de segundo, ella no fue solo un nombre en un expediente, sino una persona. Una mujer con familia, con iglesia, con vida. Una mujer que había llamado a su departamento pidiendo ayuda y que, al final, no había recibido ninguna. El momento pasó. La duda era algo incómodo e inoportuno, y Miller había pasado la vida aprendiendo a apartar esos sentimientos. Reabrir el caso ahora, una década después, basándose en un presentimiento fantasma, en el débil eco del dolor de una hermana, era imposible. Significaría cuestionar su propio juicio, admitir un posible error que hacía tiempo había sido enterrado y olvidado. Significaría papeleo, recursos y remover una situación doméstica triste y enmarañada que, para todos los efectos, se había resuelto. Tomó su bolígrafo rojo y estampó en el expediente la palabra final y condenatoria: archivo permanente. Lo rubricó. Su firma, un pequeño acto final y ordenado de olvido institucional. Colocó la carpeta en una caja de cartón destinada a un almacén profundo, una vasta tumba con control climático donde las historias incómodas de la ciudad iban a morir. Había tenido una última oportunidad de oír al fantasma en el expediente, una última oportunidad de cuestionar la mentira que había aceptado tan fácilmente. Pero el sistema, y su propio corazón cansado y cínico, no tenía lugar para fantasmas. Cerró la caja, la selló con cinta y pasó al siguiente expediente, dejando Lorraine Gans enterrada por segunda vez. Más profunda y completamente que nunca bajo el peso aplastante y silencioso del registro oficial. Lorraine descubrió que la cordura era algo que había que mantener activamente y de forma física. En el vacío aplastante y atemporal de su prisión en el piso superior, su mente empezó a deshilacharse por los bordes. Los días se difuminaron en un pantano indistinguible de silencio y crepúsculo, y temía perder la noción de sí misma, disolverse en el paisaje informe de su cautiverio. Necesitaba un ancla, un ritual, un registro tangible de su vida robada. Lo encontró en el colchón. Era viejo y abultado, la tela gastada en algunos lugares. Una tarde, impulsada por una necesidad primaria y desesperada de hacer algo, empezó a tirar de un hilo suelto en la esquina de la costura. Sus uñas, largas y quebradizas, trabajaron el punto, lo mordisquearon, tiraron hasta que un solo hilo largo y sorprendentemente resistente de algodón se desprendió. Medía quizá unos 60 centímetros, aproximadamente. 2 pies. Lo sostuvo en sus manos. Aquel objeto simple y humilde no era ya un hilo para ella, sino una herramienta, un arma contra la locura que se arrastraba. Se sentó en el suelo y, con una intensidad enfocada y deliberada, ató un pequeño nudo apretado en el centro del hilo. Ese nudo, decidió, sería por el primer mes, el mes en que había desaparecido. Recordó el calor de aquel agosto, el olor de su propio miedo. El nudo era un memorial. Era una prueba. Escondió el hilo bajo una tabla suelta del suelo, cerca de la pared. Su primer secreto en su nuevo mundo secreto. A partir de ese día, su vida adquirió un nuevo propósito central. Al final de cada mes, un hito que estimaba por los lentos y sutiles cambios del tiempo y la calidad de la luz, sacaba un nuevo hilo del colchón y hacía un nuevo nudo. El acto era una ceremonia sagrada y silenciosa de recuerdo-desafío. Cada nudo representaba un mes de su vida que Harold le había robado.
Cada nudo era un testimonio de su supervivencia. La colección de hilos anudados creció. Los mantenía ocultos, un rosario secreto de su sufrimiento. En la oscuridad pasaba sus dedos por ellos, los contaba, reviviendo el paso de las estaciones, la lenta y angustiosa marcha de los años. Ese era su calendario, ese era su reloj, ese era su diario. Allí estaba el nudo de primer Navidad que pasó en esa habitación. El sonido de villancicos apenas audibles desde la calle, una forma de tortura exquisita. Estaba el nudo de su 28º cumpleaños, el del 29º y el del 30º. Cada uno, un marcador silencioso y solitario de una vida no vivida. Su control era absoluto. Y en ese control encontró una satisfacción retorcida y profunda que nunca había conocido cuando ella estaba libre. Pasaron los años y la historia de los Raine Gans, la mujer que se había marchado, se convirtió en una pieza asentada y aceptada del folclore del vecindario. Los susurros y las sospechas iniciales se desvanecieron, reemplazados por la realidad sólida e indiscutible de la existencia tranquila y solitaria de Harold. Se había convertido en un personaje fijo, un referente de tragedia silenciosa. La compasión de la comunidad era el camuflaje perfecto, un escudo que desviaba cualquier escrutinio. Había construido una narrativa tan poderosa, tan plausible, que había sobrescrito la verdad por completo. Era el santo del barrio, el hombre que había resistido. Y justo un piso por encima de las cabezas de los vecinos compasivos que le saludaban en la calle, su mayor pecado, su secreto vivo y palpitante, permanecía encerrada en el silencio asfixiante de la habitación de arriba. La vida de Marcia Holloway se convirtió en una guerra solitaria en dos frentes. De día, era la señora Holloway, una maestra de 3er grado dedicada y querida en una escuela primaria de Detroit. Madre soltera que criaba a 2 niñas alegres e inteligentes. En ese mundo, ella era un pilar de fortaleza y estabilidad. Una mujer que imponía respeto. Pero por la noche, y en cada instante robado entre medias, era guerrera, detective, cazadora de fantasmas, entregada a una batalla solitaria contra un muro de incredulidad e indiferencia. La desaparición de su hermana había abierto un hueco en su vida, un vacío que se negaba a permitir que el mundo tapara con la mentira conveniente de Harold. Los primeros años fueron una tormenta de actividad frenética. Gastó miles de dólares de su salario de maestra, dinero que apenas podía permitirse, en imprimir carteles. El rostro sonriente y vivo de su hermana asomaba desde postes telefónicos, tablones de anuncios de centros comunitarios, los escaparates de las lavanderías y las tiendas de barrio de toda la ciudad. Desaparecida, gritaban en letras grandes los carteles. «¿Los Raine Gans la ha visto?» Pero los carteles se empapaban bajo la lluvia y la tinta se corría como lágrimas, o eran cubiertos por anuncios de políticos locales y ventas de pasteles de la iglesia. Eran una protesta frágil y efímera contra una ciudad que ya había olvidado. Su relación con el departamento de policía de Detroit degeneró en una frustrante danza circular de futilidad. Cada pocos meses llamaba o iba a la comisaría pidiendo novedades. La respuesta era siempre la misma. Un nuevo detective sacaba el expediente, leía la escueta página de notas que había dejado el detective Miller y dictaba el mismo veredicto cansado. «Señora, el caso está cerrado. Se considera una desaparición voluntaria. No hay nada más que podamos hacer». Se convirtió en una molestia, una figura triste conocida que los sargentos del mostrador veían llegar y recibían con un suspiro cansado. No la veían como una defensora tenaz de la justicia, sino como una mujer incapaz de sobrellevar su duelo, la hermana loca que no podía aceptar que su familiar simplemente se hubiera marchado. La comunidad que antes había sido fuente de apoyo se transformó en un paisaje de silencios incómodos y miradas esquivas. La gente la compadecía, pero no la creía. La actuación de Harold había sido demasiado convincente. Para sus vecinos, la negativa de Marcia a aceptar la verdad era señal de su propia inestabilidad, una dolorosa exhibición pública de un duelo persistente. Cruzaban la calle para evitar hablar con ella, evitar la incomodidad de su convicción inquebrantable e incómoda. Sus propias hijas crecieron a la sombra de la tía desaparecida. Conocían la historia y veían el coste que suponía para su madre. Las noches en vela repasando mapas y guías telefónicas, la mirada ausente y fantasmal que a veces caía sobre ella en mitad de la cena. Eran su roca, su razón para levantarse cada mañana, pero también un recordatorio constante y doloroso de la familia que Harold había destrozado. Montó su propia unidad de casos fríos en un rincón del pequeño sótano. Tenía un mapa de la ciudad colgado en la pared con una sola chincheta roja marcando la casa de Harold. Un corcho cubierto de fotos de Lorraine.
Cronologías de los últimos días antes de su desaparición y sus propias notas meticulosas de conversaciones con vecinos, amigos y miembros de la iglesia en esas primeras semanas, buscando cualquier detalle, cualquier anomalía que la policía hubiera pasado por alto. Era una obsesión solitaria e ingrata, una guerra que libraba contra el consenso del mundo entero. Los amigos le aconsejaban seguir adelante, soltar por su propio bien, por el bien de sus hijas. Pero ella no podía. Soltar era traicionar. Sería aceptar la mentira. Sería enterrar a su hermana por segunda vez. Así, mientras los años se estiraban en una década y luego más, la guerra solitaria de Marche continuó. Fue una voz única y desafiante que gritaba en un desierto de silencio, alimentada únicamente por el amor de hermana y la convicción absoluta, inquebrantable y profundamente solitaria de que tenía razón. La forma más exquisita de tortura era el sonido de una vida que ya no podía vivir. Desde su prisión de arriba, Lorraine Gann se convirtió en público involuntario de la vibrante, cotidiana y hermosa sinfonía de su propio vecindario. Los sonidos que se filtraban a través de las paredes gruesas y las ventanas tapiadas eran su único calendario, su único vínculo con un mundo que creía que ella había desaparecido. Por las mañanas oía el alegre rugido del autobús escolar al detenerse en la esquina, los parloteos agudos y las risas de los niños camino al colegio. Cerraba los ojos e imaginaba sus caras, sus mochilas de colores, esa energía juvenil sin preocupaciones. Era un sonido de esperanza y normalidad, tan cercano, sin embargo, tan imposiblemente lejano. Los domingos por la mañana la tortura alcanzaba su máxima intensidad. El leve sonido lejano de las campanas de la Greater Grace Baptist flotaba en el aire, una llamada al culto a la que ya no podía responder. A veces, si el viento soplaba justo, hasta alcanzaban sus oídos los ecos amortiguados del coro. Se los imaginaba con sus túnicas, las voces hinchándose en los himnos familiares, y un dolor tan agudo y hondo le atravesaba el pecho que le faltaba el aliento. Había sido el corazón de ese coro. Su voz y su fe eran el núcleo de su identidad. Y ahora solo podía escuchar su fantasma. Por las tardes llegaban los sonidos del barrio en juego, el bote rítmico de un balón rebotando en el asfalto, los gritos de júbilo de los niños corriendo bajo un aspersor en un caluroso día de verano, el alegre y melódico tintineo del camión de helados en su ronda diaria. Sabía que sus sobrinas, las hijas de Marche, estaban ahí fuera, vivían apenas unas manzanas. Pegaba la oreja a la pared, esforzándose por distinguir sus voces en la cacofonía de la infancia. ¿Era esa la risa de la pequeña Maya? ¿Era Brianne la que llamaba a una amiga? La idea de que su propia familia, las personas que amaba más que nada, estuvieran tan cerca, viviendo sus vidas al sol mientras ella quedaba atrapada en aquel crepúsculo perpetuo, era una agonía que arañaba los límites mismos de su cordura. Las noches se llenaban con los sonidos de las familias preparándose para dormir. Era simplemente mantenimiento, el cuidado y la conservación de algo que él poseía. Se había vuelto tan cómodo en su tiranía, tan seguro de la permanencia de su mundo secreto, que se había descuidado. La cautela meticulosa de los primeros años había dado paso a una sensación de seguridad perezosa y complaciente. Había ganado. El juego había terminado. Su mentira ya no era una construcción frágil, sino una fortaleza impenetrable y eterna. La mujer de la habitación de arriba ya no era para él una persona, sino un símbolo de su victoria, un hecho doméstico establecido. Era Harold Gans, el hombre tranquilo de la casa de la esquina, un hombre que había sufrido una gran tragedia y la había soportado con una dignidad silenciosa y admirable. Y esta arrogancia, esta creencia absoluta e inquebrantable en la perfección de su crimen, era la única falla fatal en su fortaleza. Una grieta en los cimientos que estaba a punto de romperse por una sola e imposible visión de un fantasma en una ventana. La chispa que encendería el incendio fue un presentimiento, un tirón visceral y primario, inexplicable. Era una fresca tarde de finales de octubre de 2014. Marche Hoyoway volvía a casa de una reunión de padres y maestros, la mente hecha un caldo cansado de evaluaciones estudiantiles y planes de currículo. Su ruta la llevó por las calles familiares de su barrio. Y cuando se acercó a la esquina donde estaba la casa de Harold, un impulso extraño y poderoso la hizo frenar el coche. No fue una decisión consciente. Fue un tirón magnético, un susurro desde la parte de su alma que, durante 20 años, no había dejado ni por un segundo de buscar a su hermana. Aparcó en el lado opuesto de la acera, cortó el motor y se quedó allí sentada mirando la casa. Era el crepúsculo, ese momento melancólico y mágico del día cuando el mundo se pinta de grises y púrpuras, cuando las formas se vuelven indistintas y la imaginación puede jugar trucos. La casa estaba, como siempre, callada y quieta.
Una única luz amarilla cálida brillaba en la ventana del salón de abajo, donde Harold probablemente veía la televisión, viviendo su vida tranquila e irreprochable. El resto de la casa estaba oscuro, incluida la ventana del piso de arriba, la que había atormentado sus sueños durante 2 décadas. No sabía por qué estaba sentada allí ni qué esperaba ver. Era una vigilia que había mantenido 1000 veces antes, un acto silencioso y desesperado de recuerdo. Estaba a punto de arrancar el motor para desestimar el impulso como otra oleada de dolor cuando sucedió. Durante un solo y asombroso segundo imposible, lo vio en el vidrio oscuro de la ventana de arriba. Se materializó una forma. Era una silueta, pálida e indistinta, el contorno inconfundible del rostro de una persona. Estuvo allí un instante, una aparición fantasmal contra la negrura, y luego desapareció, absorbida de nuevo por las sombras como si nunca hubiera estado. La respiración de Marche se quedó atrapada en la garganta. Su corazón, que había latido hasta entonces con un ritmo lento y cansado, estalló de repente en un galope frenético y martilleante. Parpadeó, su mente luchando por procesar lo que sus ojos acababan de ver. ¿Era un reflejo? ¿Un truco de la luz moribunda? ¿El rostro de un maniquí que él hubiera colocado inexplicablemente en la ventana? Pero su intuición, su alma, la parte de ella conectada con su hermana por un vínculo místico e inquebrantable, gritó otra verdad. Era ella. Era Lorraine. La imagen, aunque fugaz e increíble, bastó. Fue la grieta en el muro de desesperación contra el que había estado golpeando durante 20 años. Fue la confirmación de una verdad a la que se había aferrado con nada más que fe ciega. Todos los años de ser descartada, de ser llamada loca, de ser objeto de burla, se disolvieron en ese único instante electrizante. No estaba loca. No lo había imaginado. Su hermana estaba en esa casa. Una nueva y frenética urgencia la poseyó. Esto ya no era un caso sin resolver ni una tragedia lejana. Esto estaba ocurriendo ahora. Su hermana estaba viva y en peligro, y había conseguido, por un milagroso segundo, mostrarse. Marche buscó a tientas las llaves del coche. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Tenía que ir a la policía. Tenía que hacer que la escucharan. Esta vez era diferente. Ya no tenía solo un presentimiento. Tenía un vistazo. Había visto a un fantasma. Y no descansaría hasta derribar las paredes de esa casa y devolver a su hermana a la luz. Armada con el frágil e increíble poder de su visión, Marche condujo directamente a la comisaría. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. La esperanza que la recorrió era tan potente que la mareó. Pero fue recibida de inmediato por la fría y dura pared de la misma indiferencia burocrática contra la que había luchado durante 20 años. El sargento de guardia, un joven que ni siquiera había nacido cuando Lorraine desapareció, la miró con una expresión de escepticismo cortés y profesional. «Señora, ¿cree que vio un rostro en una ventana desde el otro lado de la calle al anochecer?» La condescendencia en su voz fue un aguijón dolorosamente familiar. Sacó el viejo expediente digitalizado, y sus ojos recorrieron el breve informe. Aquí pone, caso cerrado. Desaparición voluntaria. Realmente no podemos hacer nada basándonos en una silueta. Fue desestimada de nuevo, su súplica desesperada reducida a los balbuceos de una mujer histérica. Pero esta vez Marche no se dejaría desalentar. El atisbo del rostro de su hermana había forjado en ella una resolución nueva e inquebrantable. Si el sistema no la ayudaba, lo rodearía. Iba a buscar al hombre que había propiciado el fallo del sistema en primer lugar. Pasó el día siguiente localizando a Frank Miller. Estaba jubilado hacía mucho, viviendo en una pequeña casa en las afueras. Cuando llegó a su puerta sin avisar, él abrió y apareció un hombre ablandado y encorvado por la edad, el rostro como un mapa de arrepentimiento y cansancio. Lo reconoció al instante, y una mirada de culpa profunda e incómoda brilló en sus ojos. «Señorita Holloway», dijo, su voz baja y ronca. «Ha pasado mucho tiempo». «No lo suficiente, detective», respondió Marche, con la voz firme y despojada de la emoción frenética que él recordaba. Esta vez no la descartaría como histérica. Venía preparada. Llevaba un maletín pesado, gastado. No esperó invitación. Entró directamente en su salón pequeño y ordenado. «Durante 20 años usted ha podido olvidarse de mi hermana», dijo, su voz baja pero resonante con la fuerza de 2 décadas de rabia y dolor reprimidos. «Yo no he tenido ese lujo». Abrió el maletín sobre su mesa de café y su contenido se volcó, un testimonio de su guerra solitaria y obsesiva. Había montones de folletos, descoloridos y ajados, cuadernos llenos de sus meticulosas notas manuscritas, cronologías,
Mapas, copias de los informes de personas desaparecidas que había presentado año tras año y que habían sido ignorados. Era la manifestación física del amor inquebrantable de una hermana, la obra de una vida dedicada a un solo nombre olvidado. Miller contempló el amplio archivo analógico de su duelo y, por primera vez, no vio a una mujer loca, sino a una investigadora implacable y metódica. «La vi», dijo Marcie, su voz bajando hasta casi un susurro. «Anoche, en la ventana del piso de arriba de esa casa, vi su rostro». Ella lo miró directamente a los ojos, con una mirada tan intensa, tan llena de una certeza justa e inquebrantable, que él no pudo apartarla. Cometió un error hace 20 años, detective. Eligió la historia fácil. Escuchó al mentiroso y desestimó la verdad. No le pido que me crea. Le pido que mire esto. Barrió con la mano el contenido de su maletín y añadió, y que, por el amor de Dios, haga su trabajo. Ayúdeme a sacar a mi hermana de esa casa. Su confrontación no fue una arenga colérica. Fue un llamamiento tranquilo, potente y profundamente moral a la conciencia de un hombre que durante 20 años había sido atormentado por el fantasma de un caso que cerró demasiado pronto. Frank Miller miró el rostro decidido y fatigado de la mujer frente a él y luego la montaña de pruebas de su largo y solitario combate. La brizna de duda que le había pinchado hacía una década regresó ahora como una avalancha de vergüenza profunda y nauseabunda. Se había equivocado. Se había equivocado de forma catastrófica e imperdonable. La convicción de la hermana, aquella que la había descartado tan fácilmente como un simple duelo, había sido la verdad desde el principio, y él, con una sola firma, había sido cómplice de un crimen monstruoso que duró 20 años. Su conciencia, largamente adormecida, despertó por fin con fuerza. La transformación en Frank Miller fue radical. El cansado policía jubilado dejó paso al fantasma del detective metódico y decidido que había sido antaño, ahora movido por un cóctel poderoso y estremecedor de culpa y un nuevo sentido justo del deber. Pasó el resto del día al teléfono reclamando favores a viejos colegas que habían ascendido en la escala. Su voz, grave y urgente, imponía el respeto labrado en 30 años de servicio. Ya no era un civil, era una leyenda que cobraba todas las fichas que le quedaban. Se saltó la burocracia de la comisaría y fue directamente a un subjefe al que había formado décadas atrás. No presentó la historia de Marche como una posibilidad. La presentó como un hecho, una falla catastrófica del departamento que tenían la obligación moral y legal de corregir de inmediato. Armados con el peso profesional de Miller y el testimonio inquebrantable de Marche, tuvieron suficiente para forzar la cuestión. No podían obtener una orden de registro basándose en una silueta, pero sí consiguieron que un juez autorizara una verificación de bienestar, una visita formal a la propiedad para comprobar el estado de la persona que la ocupaba. El clímax llegó en una mañana fría y clara. 2 patrullas uniformadas, junto con un sedán sin distintivos que transportaba a Miller y a una Marche visiblemente temblorosa, se detuvieron ante el pequeño y pulcro bungalow. Las luces intermitentes parecían un sacrilegio en la calle tranquila y sin pretensiones. Los vecinos empezaron a asomar la cabeza por detrás de las cortinas, el rostro marcado por la confusión. Harold Gans abrió la puerta. Su cara era la máscara perfecta de cortesía y preocupación vecinal. «Oficiales, ¿todo bien?», preguntó con voz calmada y serena. El oficial al mando, un sargento joven de semblante severo, dio un paso adelante. «Señor Gans, estamos aquí para realizar una verificación de bienestar. Hemos recibido un informe que nos da motivos de preocupación». La calma de Harold vaciló una fracción de segundo. Sus ojos se dirigieron a Marche, que estaba detrás de los agentes, con el rostro pálido y decidido. Se recompuso con rapidez. «¿Una verificación de bienestar para mí?» «Estoy bien, oficial. Gracias por preguntar», dijo. «Necesitamos revisar toda la casa, señor», replicó el sargento, con un tono que no admitía discusión. La fachada de Harold empezó a resquebrajarse. «No pueden entrar en mi casa. No tienen orden. Si hace falta la obtendremos, señor. Podemos hacerlo de la manera fácil o de la forma difícil». Al ver su fortaleza empezar a fracturarse, Harold permitió que entraran en la planta baja. Los agentes recorrieron las habitaciones estériles y obsesivamente ordenadas, pero al llegar a la escalera Harold bloqueó su paso, su cuerpo rígido. «Esta es mi casa. No tienen derecho a subir». Su pánico, su terror animal y crudo, fue la confirmación final que necesitaban. Era la confesión que su boca jamás pronunciaría. Miller dio un paso al frente. «Se acabó, Harold». Mientras un equipo retenía a Harold en la planta baja, otro salió por la orden judicial. La espera fue una prueba de tensión insoportable. Finalmente,
Llegó el mandamiento. El sargento miró a Harold. Última oportunidad, señor. Abra la puerta. Harold negó con la cabeza, con el rostro hecho una máscara de rabia derrotada. Se dio la orden. Un agente corpulento embistió con un ariete la puerta de la habitación del piso de arriba. El ruido resonó por la casa silenciosa como un disparo. El primer golpe astilló el marco, el segundo hizo pedazos la cerradura. Al tercero la puerta salió volando y chocó contra la pared interior. Los policías entraron en la habitación, sus linternas cortando la penumbra polvorienta. Allí, en un rincón, acurrucada sobre un colchón sucio, había una figura pálida, demacrada, con el pelo largo y enmarañado y los ojos abiertos de un terror tan profundo que parecía casi primitivo. Parecía menos una persona y más un fantasma, una criatura que no había visto el sol ni sentido un gesto humano amable en 2 décadas. Era Lorraine. Era frágil. Estaba rota. Pero, inconfundiblemente de manera milagrosa, estaba viva. La puerta había sido derribada. La mentira, hecha añicos. Y el fantasma de Lorraine Gans acababa de ser encontrado, un alma viva rescatada del sepulcro que le habían construido en el corazón de su propia casa. La tranquila calle arbolada estalló en una escena de drama surrealista. Harold Gans, el viudo cortés y afligido, el santo del vecindario, fue conducido fuera de su casa esposado, con el rostro contraído por la incredulidad y la rabia impotente. Los vecinos salieron de sus casas, el café de la mañana olvidado, con los rostros mezclando horror, desconcierto y una culpa naciente y nauseabunda. Miraban a Harold, al hombre en quien habían creído durante 20 años, y luego la figura pálida y fantasmagórica de la mujer que los paramédicos guiaban con delicadeza fuera de la casa, sus ojos entrecerrados ante una luz solar que no había sentido en toda una generación. La historia que todos habían querido creer resultó ser una mentira monstruosa, y ellos habían sido sus cómplices pasivos sin saberlo. La escena final que realmente importaba no tuvo lugar bajo el brillo de las cámaras de televisión que invadían el vecindario, sino en el espacio tranquilo, estéril y sagrado de una habitación de hospital. Lorraine estaba débil, desnutrida y profundamente traumatizada. Pero estaba a salvo. Estaba viva. Marche se sentó junto a la cama de su hermana, sosteniendo su mano delgada y frágil, una mano que no había tocado en 20 años. No hubo discursos grandilocuentes ni muestras dramáticas. Los 20 años de silencio y separación habían abierto un abismo que las palabras aún no podían salvaguardar. Su reencuentro fue algo silencioso, profundo y abrumadoramente emotivo. Se manifestó en la forma en que Marche acariciaba con ternura el pelo enmarañado de su hermana. Se manifestó en cómo los ojos de Lorraine, que durante tanto tiempo solo habían guardado terror, empezaron lentamente a llenarse de un incipiente sentimiento de seguridad y reconocimiento al mirar el rostro familiar y amoroso de su hermana. Fue un reencuentro de almas, una confirmación silenciosa de que el lazo entre ellas no se había roto nunca, sino que se había estirado hasta abarcar 2 décadas de oscuridad y silencio. La fe inquebrantable de Marche, su negativa a aceptar la mentira cómoda del mundo, quedó vindicada del modo más profundo imaginable. No solo resolvió un crimen, hizo lo que parecía una resurrección. Trayó a su hermana de entre los muertos. La historia de la supervivencia de Lorraine y de la lucha incansable de Marche se convirtió en sensación en toda la ciudad. Una narración aterradora e inspiradora que expuso las profundas grietas del sistema por las que había podido escapar la vida de una mujer. Fue la historia de una tiranía doméstica monstruosa, pero también la historia de la negligencia casual y sesgada de un sistema que etiquetó con demasiada rapidez a una mujer como emocional y se mostró demasiado dispuesto a creer la mentira serena y plausible de un hombre. Pero, por encima de todo, fue un testimonio del poder perdurable e inconquistable del amor de una hermana. Al final, no fueron la policía, ni las pruebas, ni el sistema quienes salvaron a Lorraine Gans. Fue una mujer armada únicamente con su convicción y con un amor que se negó a permitir que el fantasma de su hermana cayera en el olvido. La larga y solitaria guerra de Marche había terminado por fin. Su hermana había vuelto a casa. Gracias por ver.